Muy buenas tardes. En el marco de la celebración del 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una muy cordial bienvenida a este conversatorio cuyo tema es la corrupción en la función pública. Se les informa, podrán realizar sus preguntas levantando su mano a lo largo de la presentación para aplicar la modalidad de poder conversar con ellas con el profesor. Las palabras de bienvenida y la presentación del doctor Luis Ramón estarán a cargo del doctor don Gustavo Chan Mora. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a quienes se están uniendo a este conversatorio, a esta reunión que tenemos hoy con el profesor Luis Ramón Rodríguez, Luis Ramón Ruiz Rodríguez, de la Universidad de Cádiz. Primero que todo, nuestro agradecimiento, nuestra gratitud con el profesor, también con todas las personas que pues el día de hoy se unen a este conversatorio. Quiero hacer una presentación breve del extenso currículum del profesor, indicando que el profesor Luis Ramón Ruiz Rodríguez es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Cádiz, en España. Es director y fundador del Laboratorio de Criminalística y catedrático de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de esa misma casa de enseñanza. Además, fue director del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, es coordinador de la Red Iberoamericana Polisec y director de la revista electrónica de estudios penales y de seguridad. De modo que, de nuevo lo reitero, es un honor para el Instituto de Investigaciones Jurídicas contar con un académico de este nivel en la celebración de sus 50 años de existencia. El tema sobre el cual va a realizar una exposición el profesor, que está planteada para 40 minutos, una hora, es el de los delitos vinculados a corrupción en la función pública. Obviamente es un tema esencial para quienes se están formando en grado y posgrado en el derecho penal, en el derecho público, ¿verdad? Pero también para estudiantes de grado de nuestra facultad y para todas aquellas personas interesadas en estos temas. Sin más preámbulo, profesor, muy bienvenido y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor director, profesor Gustavo Chan. Muchas gracias a los integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas que han permitido y facilitado que se desarrolle esta actividad. Y en primer lugar, aparte del agradecimiento al instituto y a sus responsables por la amable invitación a participar en este conversatorio sobre criminalidad vinculada a la corrupción, bueno, solamente trasladarles que me apena un poco el no haber podido, que hayan surgido circunstancias que nos hayan obligado a hacer esta actividad de forma virtual, porque la dinámica de las actividades presenciales siempre son mucho más enriquecedoras y más activas. Yo no soy muy amigo de la formación y de las actividades académicas en línea, pero cuando no puede ser de otra manera, pues obviamente hay que adelantarse y hay que adaptarse y, bueno, en la medida de lo posible vamos a intentar sobre todo facilitar la participación de los asistentes para que hagamos una actividad lo más dinámica posible. En ese sentido, no sé si soy yo quien debe dar las palabras cuando alguien levante la mano, porque no sé muy bien en el Zoom cómo funciona, pero en todo caso, si son tan amables, las personas que están apoyando esta videoconferencia o esta intervención en línea, que me indiquen cuando alguien, si no lo veo yo, levante la mano y quiera intervenir en cualquier momento. Yo les animo especialmente a que me interrumpan tantas veces como consideren oportuno, porque seguro que la experiencia de muchos de ustedes y la propia realidad de Costa Rica pues generará debate respecto a la mayor parte de las cuestiones que yo les voy a plantear, porque primero la mayor parte de ellas tienen que ver un poco con digamos, la dinámica de la lucha anticorrupción que se produce en España, pero no exclusivamente en España. Muchas gracias, don Nicolás. No solamente las que se producen en España, pero en cualquier caso el fenómeno de la corrupción es un fenómeno internacionalizado, como buena parte ya a estas alturas de la actividad criminal.
en las políticas criminales vinculadas a la corrupción y a la lucha contra la misma también proceden en numerosas ocasiones de organismos internacionales con sus propios instrumentos, a pesar de que luego las políticas específicas, las políticas criminales y políticas penales específicas, pues hay que desarrollarlas dentro de los estados que tienen soberanía y capacidad para poner en marcha las mismas. Así que vamos a intentar ir un poco desde arriba, vamos a iniciar un poco de forma abstracta y general el acercamiento a la materia y luego ya podremos ir entrando en todo caso en detalles que tengan mayor interés para ustedes y que podamos encontrar puntos de conexión con lo que pueda ocurrir en España, en Europa o a nivel internacional. Yo creo que para que podamos enfocar bien el problema de la corrupción y las iniciativas de política criminal a nivel nacional y a nivel internacional, darnos cuenta de que es un fenómeno que en realidad no es fácil de acotar, como ocurre en casi todos los fenómenos criminales de tipo internacionalizado o globalizado. De hecho, si tienen la curiosidad de revisar la Convención de Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción, de una de las cosas que se van a dar cuenta inmediatamente es de que los autores materiales de la convención no, o decidieron, supongo, no sé, supongo que sería por falta de acuerdo en ese momento, eh, eludieron incorporar a la convención una definición en el texto, una definición normativa dentro del articulado que en el apartado dedicado a las definiciones pues aborda algunos de los elementos como concepto de funcionario, concepto de beneficio, algunos conceptos que son algunos más de interés criminológico, otros más de interés jurídico penal, pero definir la corrupción no forma parte de los objetivos de la convención o no se llegó a un acuerdo y no se pudo incorporar, un poco como dando por sentado que todos tenemos claro qué es la corrupción y por lo tanto había que centrarse digamos, en las políticas, en qué hacer frente a la corrupción y no tanto en definirlo, cosa que eh, parece sorprendente porque si no eres capaz de aclarar exactamente cuál es el objeto sobre el que vas a aplicar una serie de políticas, luego quizás esas políticas no sean eficientes porque no has sido capaz de definir correctamente el objeto o quizás lo que se ha querido es que cada Estado parte que firmase la convención definiese su propio objeto, el objeto de la corrupción dentro de sus propios ordenamientos jurídicos nacionales. Y esto ocurre a veces sí y a veces no. No todos los estados incorporan una definición, depende de en qué tipo de normativa, no siempre, algunas veces los códigos penales, otras veces en otras normativas más generales, extrapenales, en los que simplemente se desarrolla un modelo de persecución, pero no es común y no se hace casi siempre. ¿Y por qué por qué planteo esta cuestión? Pues porque el objeto de interés en el ámbito penal, que es el que a nosotros principalmente nos va a interesar, el objeto de interés en el ámbito penal de la corrupción puede ser más amplio o más estrecho, y de hecho la normativa penal luego es más amplia o más estrecha en función de de qué es lo que estemos hablando. Si cuando hablamos de corrupción, por hacer una dicotomía inicial con la que podemos trabajar, si en el ámbito de la corrupción es solamente aquello que tiene que ver con el reproche al beneficio personal que los sujetos implicados pueden obtener al participar en una actividad administrativa que podamos llamar corrupta en términos de
incumplimiento de la legalidad con la finalidad de obtener un beneficio personal, entonces estaríamos hablando de un concepto de corrupción clásico al uso que todos entendemos y que incluso desde el punto de vista jurídico penal, a la hora de configurar la descripción típica de un delito en cualquier código penal o ley especial al respecto, pues resulta más sencillo. Se resulta más sencillo porque incluso desde el punto de vista de la comisión y consumación del hecho delictivo, el elemento típico de la obtención del beneficio cuantitativo en la mayoría de los casos o de beneficio personal en otros sentidos, que también podría formar parte del concepto de beneficio obtenido por la conducta corrupta, entonces estaríamos centrándonos, digamos, en un ámbito, digamos, de más fácil objetivación, aunque no necesariamente de más fácil prueba. Pero esto es otra cuestión. Sin embargo, creo que es posible hablar de corrupción en la administración pública manejando un concepto quizás algo más amplio, aunque esto resulta más polémico, sobre todo a la hora de poder identificar cuáles son las conductas que podrían ser tipificadas como delito y cómo tipificarlas cuando se llegará al acuerdo de que tienen la suficiente lesividad como para perjudicar algún interés de la administración pública. Y me estoy refiriendo a todos aquellos comportamientos que desarrollan responsables públicos que no implican un beneficio personal para el funcionario o para terceros, sino todos aquellos comportamientos que representan un daño para, vamos a utilizar un término muy genérico, para la causa pública, para el interés público, un daño para el interés público provocado intencionadamente, pero en el que no concurre ningún interés personal de los sujetos participantes. Esto puede parecer digamos, un ejemplo de laboratorio, es decir, a ver, ¿en qué casos se puede producir corrupción? Es decir, ¿cuándo se produce daño a la causa pública, pero no hay beneficio ni para el funcionario ni para terceros? Piensen ustedes en cualquier obra pública, seguro que se les viene a la cabeza en cualquier momento alguna de ellas, piensen ustedes en cualquier obra pública faraónica completamente irrelevante desde el punto de vista del interés de la ciudadanía, pero de un altísimo interés político para quien la encarga, porque la única finalidad que tiene dicha obra pública es conseguir réditos de orden político, de orden mediático, de orden social, es decir, destacar la personalidad del funcionario público, del responsable político, porque al fin y al cabo responsable político y funcionario público en términos penales viene a significar lo mismo, para, digamos, obtener réditos políticos. Obtener réditos políticos no forma parte del delito de cohecho, no forma parte del delito de tráfico de influencias, no forma parte del delito de prevaricación, incluso podría, con una interpretación muy forzada. Hay tipos penales que podrían castigar este tipo de comportamientos y estos comportamientos deberían ser llamados corrupción. Bueno, si utilizamos este concepto amplio de corrupción, está claro que podemos ampliar el abanico, porque ampliar el abanico no es solamente ampliar, digamos, el abanico de los conceptos, sino que es ampliar el abanico de la política criminal. Es decir, tanto en el ámbito, digamos, de la prevención, en el ámbito del control y en el ámbito de la persecución. Y por lo tanto estamos hablando de la posibilidad de tener una visión menos constreñida, menos restringida de lo que es la corrupción por una razón muy sencilla. Una razón muy sencilla. Y es que todos los delitos relacionados con la corrupción
tienen en el fondo un bien jurídico que de alguna manera siempre tiene que remitir a los intereses de la ciudadanía vinculado con las actividades de las administraciones públicas, porque no nos equivoquemos, las administraciones públicas no son entes o entidades que desarrollan sus funciones en interés propio. Las administraciones públicas no son nada, solamente son la manifestación administrativa, la estructura administrativa que permite satisfacer intereses de la ciudadanía y, por lo tanto, bienes jurídicos e intereses legítimos de los ciudadanos que satisfacen sus necesidades porque la administración apoya que esas necesidades se puedan alcanzar por todas las personas, especialmente aquellas que tienen mayores dificultades para poder desarrollar y ejercer sus derechos y libertades si la administración no existiera. Conocemos periodos históricos en los que la administración prácticamente no existía y lo que existía era un puro ejercicio del poder absoluto de sujetos individuales en los que la arbitrariedad y el beneficio propio era el único criterio. El desarrollo del Estado moderno y el desarrollo de las administraciones lo que vienen a, sobre todo, es a generar un soporte a los ciudadanos para que puedan alcanzar objetivos vitales que de otra manera o no serían posibles o serían posibles de una manera realmente complicada y muy insuficiente. Por lo tanto, si los bienes jurídicos son la causa fundamental para el desarrollo de la normativa penal y en el ámbito de la administración pública, dañar los intereses de la administración pública representa una causa suficiente para aplicar el principio de lesividad y legitimar la intervención penal en determinadas áreas, ¿por qué hacemos diferencias cuando estamos hablando de corrupción? ¿Por qué hacemos diferencias entre que el funcionario se beneficie o que el funcionario no se beneficie? Porque tanto en los delitos donde el funcionario se beneficia como en los que no se beneficia, al final, en realidad, quien sufre el daño es la administración pública e indirectamente los intereses de los ciudadanos en el mal funcionamiento de la administración pública. ¿Cuál es el gran problema de la corrupción? El gran problema de la corrupción es que nos hemos centrado, en general, que decir, socialmente, nos hemos centrado más en deslegitimar el aprovechamiento que hace el funcionario público del papel o de la posición que ocupa, nos hemos interesado mucho más en eso que en qué consiste el perjuicio que causa el funcionario cuando practica una actividad en la que él se beneficia. Y en muchas ocasiones incluso esto ha servido y sigue sirviendo. Sigue sirviendo para restar importancia a los delitos relacionados con la corrupción. Porque si visualizamos fundamentalmente qué es lo que obtiene el funcionario o qué obtiene el tercero que se beneficia junto con el funcionario y ponemos todo el enfoque en el beneficio, pero no somos capaces de identificar en qué consiste el perjuicio que sufre la administración, entonces estamos quitando del foco y haciendo perder importancia a el sentido del castigo de estos delitos. Y llegamos a por eso es fácil llegar a la conclusión de que determinados delitos donde no hay beneficio del funcionario, no hay corrupción, porque no somos capaces de identificar en qué consiste el daño cuando no existe una apropiación, una dádiva, un presente, un beneficio personal de cualquier tipo que obtenga el funcionario corrupto. Y creo que es importante no perder nunca de vista en qué consiste, es decir, cuál es el trasfondo material de la actividad delictiva cometida por un funcionario, haya o no haya beneficio por su parte. Esto se enfoca, yo creo que mejor, se viene enfocando mejor desde que a nivel internacional, sobre todo, se impulsó
la necesidad de incorporar a la vía penal la corrupción de los funcionarios, la corrupción de los sujetos privados, es decir, de los particulares. Por un lado, en la parte relativa a la corrupción privada, como tal, corrupción entre particulares, pero también en la corrupción, esa forma de corrupción que representa la corrupción de los funcionarios públicos en las transacciones internacionales. Y luego la combinación de comportamientos que tienen que ver entre particulares y funcionarios que combinan las dos formas de corrupción, porque es perfectamente posible que se pueda producir primero una corrupción entre particulares y de esa corrupción entre particulares se derive hacia una corrupción en el ámbito público que, en cierto modo, tiene la virtud de esconder, tapar la corrupción privada que se ha dado previamente a la corrupción pública, dando solamente importancia a esta, que es verdad que tiene mayor importancia en términos punitivos en general, pero que en realidad en muchos casos son dos tipos de conductas que están completamente enraizadas y enlazadas. Y les pongo un ejemplo que es interesante, es un ejemplo histórico, pero no demasiado antiguo, ni muchísimo menos, como podrán ver a continuación, y les pongo un ejemplo de cómo se percibe la corrupción digamos, en el contexto de lo que es el desarrollo de la función pública y los intereses económicos que subyacen a la mayor parte de las actividades que tienen que ver con los casos de corrupción. Y me refiero al hecho de que hasta muy recientemente, y muy recientemente me refiero a la primera década de este milenio, no recuerdo ahora en qué año fue, pero hasta, no sé si fue en 2004 o 2005, en Alemania, país muy desarrollado en términos económicos, muy desarrollado en términos jurídicos, con una buena posición en los estándares de corrupción, es decir, buena posición en sentido positivo, con grandes mecanismos de control y con una implicación internacional importante en la lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción, etc. Bueno, pues Alemania, hasta esa época que les estoy comentando, era un país que permitía a sus empresas, a las empresas radicadas en Alemania, permitía que desgravaran en sus declaraciones fiscales los pagos por corrupción que realizaran en el extranjero a funcionarios públicos de terceros países para facilitar los negocios de estas multinacionales en esos terceros países. Terceros países que pueden ser países del tercer mundo, del segundo mundo, del primer mundo, daba igual. La sensación de que lo importante era el éxito económico del país como economía nacional, estaba por encima de la ética. En los negocios era una percepción que les pareció absolutamente legítima hasta principios de este milenio, de este siglo. Evidentemente se eliminó, entre otras cosas, porque los instrumentos internacionales y la propia Unión Europea presionó a Alemania, no solo Alemania lo hacían otros países, les presionó para que eliminaran esa prebenda fiscal que tenían las multinacionales, entre otras cosas porque en el fondo lo que representaba no es un beneficio económico, que lo era para estas empresas, sino todo lo que significaba era un incentivo para la criminalidad pública, de la criminalidad corrupta en los países terceros donde estas multinacionales pagaban a los funcionarios. Evidentemente, eso no ha desaparecido como hecho criminológico. La,
el pago de comisiones, de mordidas por parte de empresas multinacionales en cualquier país sigue siendo una realidad, pero por lo menos hoy en día está globalmente prohibido y en unos países pues se hará la vista gorda más o menos en función de cómo se quieran evaluar los intereses económicos de ese Estado de cara a la mejora de la posición competitiva que pueda tener con otros países. Por lo tanto, claro, la percepción de en qué consiste el daño de la corrupción depende de muchos factores. Depende de que haya beneficio o no, depende de que beneficie a la economía de un país o que incluso simplemente se considere como un factor fundamental para la existencia y supervivencia del propio país. Pensemos simplemente en la percepción que tienen sobre la corrupción estos países que son considerados en cualquier lista internacional como un paraíso fiscal absoluto, no incluso no, los relativos, porque los hay que son absolutos y relativos de algún modo, pero los países que son directamente paraísos fiscales saben perfectamente que su supervivencia económica o su nivel de vida, el nivel de vida de sus ciudadanos, está altamente condicionado por los ingresos que representan la afluencia de capitales procedentes de todas partes del mundo, sabiendo que si tienen esa afluencia, en la mayor parte de los casos son afluencias que proceden de hechos como mínimo irregulares y en muchísimos casos delictivos, narcotráfico, cualquier tipo de actividad económica procedente del crimen organizado, pero no exclusivamente. Porque, por ejemplo, cualquier entidad bancaria en España que tenga difusión y una capacidad de actuación en mercados internacionales, pues tiene varias filiales en paraísos fiscales y en algunos casos, en el caso de España, pues se han intentado abrir procedimientos penales contra entidades bancarias bien reconocidas, es decir, las más importantes que ustedes, bueno, no les voy a decir que se la imaginen, el Banco de Santander o el BBVA, estos bancos tienen legalmente abiertas filiales en paraísos fiscales y uno se pregunta por qué las entidades financieras estas entidades financieras tienen permitido operar en cualquier país, y por ejemplo en España, teniendo filiales en paraísos fiscales, que yo sepa, sirven fundamentalmente para mover dinero de operaciones sospechosas como mínimo. Bien, eso nos obliga, todo esto que les estoy comentando un poco, nos obliga a confrontar el problema de la corrupción no como un problema de a ver si descubrimos un caso y a ver cómo le aplicamos el artículo X del Código Penal. Para que entendamos bien el fenómeno es necesario saber de cuáles son los considerandos más relevantes que ese fenómeno nos va a plantear y por qué, y quizás así podamos entender y explicarnos por qué la corrupción, a pesar de todos los esfuerzos legales y políticos criminales que se desarrollan contra la misma, sigue siendo una realidad que está al nivel de preocupación. Por ejemplo, en España, la corrupción después del desempleo es la segunda preocupación más importante de la ciudadanía después en los estudios del Centro de Investigaciones el Centro de Investigación Sociológica o del Instituto Nacional de Estadística. Es la segunda preocupación, lo cual no ha hecho en absoluto que la corrupción en España disminuya, al contrario, si uno mira los índices de corrupción en la posición de España dentro de los índices que hace por Transparencia Internacional o cualquier otra organización seria de evaluación de los niveles de la percepción de la corrupción en los países, España no solamente tiene una posición intermedia, es decir, mala, sino que además es una posición que ha empeorado con el paso de los años. En los últimos 10 años, la posición de España
en los listados de Transparencia Internacional de percepción de la corrupción, la situación ha empeorado, es decir, o hay una percepción ciudadana de que la corrupción es un problema que ya no tolera o que ha llegado, digamos, a un nivel de hastío con la corrupción que hace que en todas las encuestas y estudios aparezca como un problema muy grave, o que efectivamente, y esto es lo más probable, la corrupción campe a sus anchas por el terreno de juego de la función pública y que no haya forma de controlarla. En este momento, un exministro, un exsecretario de organización, uno está en prisión en España del gobierno actual, del partido del gobierno actual. El gobierno de la oposición tiene abierto como este año, este curso judicial que empezó ahora, tiene abierto como 15 causas, como mínimo 15 causas por gran corrupción, no por pequeños supuestos, no, gran corrupción en España. Y bueno, a pesar de todas las prevenciones, firmas de convenciones, políticas puestas en marcha, reformas del Código Penal, no parece que sean lo suficientemente eficientes como para poder abordar la cuestión. Y estas dificultades a las que me estoy refiriendo tienen que ver también con otra cuestión, o digamos, otro enfoque que hay que añadir al fenómeno de la corrupción, que es fundamental para poder entenderlo y para poder diseñar las políticas de intervención. Y es la enorme conexión que cada vez más tiene la corrupción con la criminalidad organizada. La consideración de la corrupción como crimen organizado no es lo mismo que el crimen organizado corrompa funcionarios. Son dos cuestiones diferentes, aunque en realidad se entrecruzan de forma continua. Pero creo que percibir que son dos cuestiones diferentes también es importante, porque la mayor parte de los análisis político-criminales que hacen los estados respecto de la relación del crimen organizado con la corrupción son análisis que llegan a la conclusión, siendo cierto que es así, que llegan a la conclusión de que la relación entre el crimen organizado y la corrupción es una relación digamos, de absorción. El crimen organizado está compuesto por estructuras cada vez más potentes, cada vez con mayor capacidad económica, con mayor capacidad de ejercer la violencia ilegítima y con capacidad para corromper. Es decir, el funcionario es un sujeto que es susceptible de ser corrompido por el crimen organizado, porque la posición del funcionario es de mayor debilidad que la de las organizaciones criminales, y por lo tanto la tentación y la capacidad de ceder ante una organización criminal es intensa. E insisto, esto es completamente cierto, es un fenómeno bien estudiado, bien conocido, y al que es necesario prestarle atención y desarrollar políticas criminales acordes con el hecho de que el crimen organizado tiene una fuerza atractiva muy importante contra funcionarios individualmente o de forma, de forma grupal dentro de la administración. Pero eso no nos debe hacer olvidar algo que es igualmente importante, y es que otra parte de la corrupción, que no tiene que ver con el crimen organizado, se desarrolla entre sujetos públicos y privados que, al acordar la corrupción, constituyen las características del crimen organizado. Es decir, una cosa es, como decía, el crimen organizado que corrompe a funcionarios, y otra cosa es que consideremos la corrupción como crimen organizado, que es
lo que debe hacerse, porque en la mayor parte de las ocasiones se dan los criterios, sigamos la Convención de Palermo o sigamos cualquier criterio de legislación nacional, que son muy similares a la Convención de Palermo, como no podía ser de otra manera, por lo menos en los países firmantes, y que perfectamente son posibles dentro de la misma. De tal forma que tiene una ventaja eh, incorporar la perspectiva del crimen organizado desde la administración. Es decir, que la fuente, el origen de la criminalidad organizada en relación con la corrupción ya no sea la organización criminal, sino que sea la propia administración. Dentro de la administración se crea el grupo y se interrelaciona normalmente con terceros, con particulares, porque al fin y al cabo se trata de un flujo de dinero, en la mayor parte de los casos, se trata de generar un flujo de dinero que beneficia a las partes. Pero esto tiene, insisto, la ventaja, primero, de percibir que desde la administración se puede practicar la criminalidad organizada, y esto es importante, por ejemplo, a efectos de saber qué pasa con la responsabilidad penal de las personas jurídicas y si las administraciones deberían o no deberían ser responsables penalmente de los delitos, porque en general las regulaciones sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas excluyen la posibilidad de que los estados, las organizaciones, las entidades administrativas puedan ser sujetos activos de los delitos. Materialmente lo pueden ser, pero no pueden tener responsabilidad por la vía de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero tiene la ventaja de que tiene la consideración de crimen organizado generado desde la administración, tiene la ventaja de generar una vis atractiva del particular hacia la figura del crimen organizado. Porque en términos generales, no sé, ustedes me podrán comentar algo sobre cómo es la situación en Costa Rica, que yo evidentemente conozco mucho menos que la situación en España, pero visualizar que los particulares, las entidades privadas que participan en la corrupción, son sujetos que, digamos, generan una sinergia criminal junto con los funcionarios que genera digamos, una nueva estructura de criminalidad organizada, pues tiene en el caso español, tiene la ventaja, la capacidad, genera la capacidad para el sistema penal de integrar los tipos de delitos contra la administración pública con las agravantes propias del crimen organizado, lo cual genera, no por punitivismo en sí, sino porque genera una manera de investigar diferente, genera una capacidad para obtener pruebas de manera distinta, facilita la cooperación internacional, digamos, los procedimientos penales se redirigen hacia tribunales especializados, en la medida en que la idea de la organización criminal, por ejemplo, en España, lleva a, en muchos casos, que los procedimientos penales se juzguen en la Audiencia Nacional, que obviamente, en comparación con un juzgado de provincia o con incluso una audiencia provincial, que aunque sea una organización un poco, digamos, un nivel jurisdiccional más elevado, sigue siendo una organización provincial y no tiene nada que ver los medios de los que dispone la Audiencia Nacional para la persecución de cualquier delito de estas características con las que tiene un juzgado de instrucción provincial. Eso, la consideración de crimen organizado permite la redirección de estos casos hacia esos organismos especializados y eso supone una ventaja, digamos, una ventaja investigativa y también un mecanismo
de prevención, incluso psicológica, para los sujetos, para los funcionarios sobre todo, que tienen conciencia de que si conforman una organización criminal desde la administración, el enjuiciamiento se va a desarrollar, digamos, a un nivel de mucha más publicidad, no solamente por categorías de tribunales y por especialización, sino también adquiere una dimensión social, que un caso de corrupción se juzgue en la Audiencia Nacional, que a los funcionarios, sobre todo cuando son funcionarios con cargos políticos, que claro, no es lo mismo un funcionario profesional de carrera, no vinculado a un partido político, que un funcionario vinculado a un partido político, que la mayor parte de los casos de gran corrupción tienen que ver con estos funcionarios, porque eso genera un daño tremendo reputacional a los partidos políticos, y los partidos políticos no se pueden permitir esos daños reputacionales, porque en muchos casos se juegan pues, los procesos electorales debidos a la corrupción, y eso es una característica general, y en España pues, ha habido algunos cambios importantes en los procesos electorales debido a la corrupción. De hecho, el gobierno actual que hay en España llegó al poder, entre otras cosas, porque el gobierno anterior estaba involucrado en una serie insoportable de casos de corrupción que le hizo perder el poder político, primero en una moción de censura y luego en unas elecciones generales. Y claro, tiene que ver mucho con esta dimensión pública que trascienda socialmente la corrupción, para que de algún modo los propios sujetos que se quieren incorporar a la misma se lo piensen un poco antes de incorporarse. Siguiendo un poco con cuestiones también un poco de carácter general, eh, la necesidad que tienen los poderes públicos para abordar de manera seria y eficiente la corrupción tiene que ver también con el efecto que la corrupción tiene sobre las propias instituciones. ¿En qué sentido? En el sentido de que la decadencia, es decir, la percepción permanente de que la corrupción es un fenómeno inabordable, un fenómeno que implica a todas las personas en una determinada sociedad, o a una gran mayoría de ciudadanos, que todas las instituciones están implicadas, que existe un mecanismo de protección dentro de las propias administraciones que de alguna manera favorecen la corrupción porque crean mecanismos de protección frente a las investigaciones por corrupción. Al final, en lo que desembocan es un enorme deterioro de la confianza del ciudadano en el correcto desempeño de las actividades públicas y de los objetivos que se marcan las administraciones públicas como razón fundamental de su existencia. Los ciudadanos admiten que exista el Estado y que existan las administraciones en la medida en que el Estado y las administraciones ejerzan sus funciones para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. En el momento en que los ciudadanos dejan de percibir que eso es así, lo que hacen es dejar de tener o de considerar que las administraciones son legítimas. Claro, estas dinámicas, que tienen un poco que ver con lo que el martes tuvimos ocasión de comentar en relación con el auge de los autoritarismos, y no quiero desconectar del todo la corrupción de los autoritarismos porque existe una conexión muy fuerte. El desprestigio que representa la corrupción para el funcionamiento de las administraciones públicas, tanto las públicas ordinarias como las públicas políticas, en lo que desembocan finalmente es en un desapego
social relevante de la ciudadanía que termina por aceptar hasta cierto punto que la corrupción es inevitable y que al fin y al cabo, pues todos de una u otra manera deberíamos poder incorporarnos a ese fenómeno porque una vez que la administración no ejerce sus funciones, aquí lo que pervive es el sálvese quien pueda y el sálvese quien pueda y por lo tanto en la ciudad, en los países, en los estados donde la administración es más débil, es donde la corrupción tiene mayor capacidad de enraizamiento. Miren los listados de países más corruptos y menos corruptos y se darán cuenta de que los países menos corruptos son los países que tienen un mejor estado del bienestar, tienen un estado del bienestar más desarrollado. Es decir, no son los países más ricos, en absoluto. No son los países con mayor renta per cápita, no son los países con mayor Producto Interior Bruto, no necesariamente. Son los países que tienen mejor estado del bienestar, es decir, aquellos países donde las administraciones realmente cumplen su función, de tal modo que los ciudadanos, no digo que no haya corrupción, que obviamente la hay, sino que los ciudadanos no perciben que la corrupción sea una manera de solucionar sus problemas, porque creen que si tienen problemas que no los pueden resolver por sí mismos, pueden recurrir a las administraciones públicas para obtener algún tipo de satisfacción a sus necesidades. Y eso es fundamental para que podamos entenderlo. Las administraciones, esto es desde el punto de vista, digamos, de la lucha político-criminal contra la corrupción, las administraciones no solamente tienen que desarrollar políticas para blindarse frente a la corrupción, es decir, para la persecución de la corrupción, sino que deben desarrollar políticas para no ser un agente corruptor. Las administraciones no pueden, no pueden desarrollar estrategias que vayan dirigidas a que cuando se producen fenómenos corruptos dentro de la administración, el funcionamiento normalizado de la administración consista en salvaguardar los intereses de la administración ocultando la propia corrupción. Sí, veo que el doctor Chan tiene la mano levantada. Por favor. Profesor Gustavo Chan, el micrófono lo tiene encendido. No sé si... Bueno, vamos a continuar porque igual ha sido una levantada de mano por accidente. Decía que las administraciones, uno de los grandes problemas en relación con la corrupción son las dinámicas que las propias administraciones desarrollan para ocultar la corrupción. Bien a título individual o bien porque estructuralmente las administraciones dificultan a las otras administraciones, a las administraciones encargadas de la persecución y de la investigación de la corrupción, el propio descubrimiento de los hechos, porque fijan obstrucciones administrativas a la recogida de información, porque entienden que sus funciones son más importantes que el propio castigo de los comportamientos corruptos. En ese sentido, me parece que desarrollar políticas criminales sin prestar atención a cuáles son los elementos de la administración que más facilitan no solo la corrupción, sino además la ocultación que lleva a la impunidad, es un elemento absolutamente trascendente al respecto. Pero para desarrollar una correcta política criminal, yo creo que hay una serie de, digamos, de líneas básicas, vamos a reducirla a 3 o 4 líneas de actuación básica en cualquier administración que quiera realmente actuar contra la corrupción. En primer lugar,
lo más importante es ser capaces de blindar la actuación independiente y leal de las organizaciones y de los funcionarios públicos dentro de la administración. Esto es una cosa como muy genérica que parece que no significa nada, pero en realidad sí que significa, porque blindar la independencia y, digamos, lealtad jurídica, no una lealtad moral, eh, blindar esta independencia lo que viene a significar es que las administraciones deben garantizar que para el desarrollo de las funciones públicas, tanto de las actividades como del trabajo de los funcionarios, estos no deban depender de sujetos externos con poder para poder ejercerla. Me explico. ¿Cuántos, por ejemplo, no sé en Costa Rica, ustedes me podrán decir, pero en España es muy habitual, cada vez es más habitual, fruto de esta idea de la colaboración pública-privada, cada vez es más habitual que las administraciones públicas, por ejemplo, municipios, ayuntamientos, para desarrollar sus propias funciones, cuenten con organizaciones privadas, con empresas, con organizaciones, digamos, que no sean necesariamente empresariales, pero que pueden tener distintas características, tengan que contar con ellas para poder desarrollar sus funciones. Es decir, cedan, cada vez las administraciones públicas ceden mayor cantidad de sus funciones mediante delegación, mediante concesión, mediante licencia, sus propias funciones públicas a terceros sujetos cuyos objetivos no son defender los intereses de la ciudadanía, sus objetivos son, y con toda la razón, obtener beneficios económicos. Claro, está muy bien que eso se pueda hacer y que pueda existir esa colaboración público-privada, pero tenemos que ser conscientes de que lo que se está haciendo, entre otras cosas, es hacer perder perder independencia a los funcionarios en la toma de decisiones, porque en un momento determinado el buen desarrollo de la actividad pública que tienen cedida total o parcialmente a terceras empresas va a depender de la voluntad de estas terceras empresas. Y en ese sentido se crea el caldo de cultivo perfecto para que se establezca una especie de interés personal entre las entidades de delegación, las entidades privadas delegadas y las entidades públicas, los funcionarios públicos al respecto. Sí, ahora, profesor Chan, tenía la palabra. Muchas gracias, Luis Ramón. Tuve un problema con el micrófono y pues no pude hacerte la pregunta. Aprovechando el tema que estás tocando ahora, he recordado algunas de las propuestas que hacía un profesor recientemente fallecido en Frankfurt. Me refiero al profesor Wolfgang Nauke, y él insistía en que nosotros no debíamos pensar los objetivos o fines de la pena de manera abstracta, sino directamente asociado a cada una de las formas de criminalidad que teníamos que asumir o enfrentar en la realidad. Un poco ha sido dibujando esta idea, ¿no? A partir de una noción clara de delitos de corrupción con un contenido de bien jurídico pluricomprensivo, no basta solo el beneficio personal del funcionario, también es importante atender a un bien jurídico de carácter indeterminado, ¿verdad? El normal desarrollo de la función pública en Costa Rica, pues trazado, por ejemplo, mediante la ley de administración pública y otras normas, ¿verdad? Pues uno intuye, ¿verdad? En lo que estás diciendo que finalmente estás planteando un objetivo para la sanción penal y para la prevención penal, ¿verdad? Muy distinto a lo que nosotros entenderíamos como el núcleo duro o núcleo tradicional de los delitos más comunes, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que a veces pasa desapercibido. O sea, podemos, al hablar, por ejemplo, de perjuicio
en la imagen de los partidos o de afectación de su caudal político, ¿verdad? Podemos seguir pensando en los mismos objetivos para la pena cuando estamos diciendo que obviamente son otros los objetivos cuando estamos, o lo decimos no expresamente. Entonces, la pregunta concreta, ¿será posible entonces repensar un objetivo, finalidad para la pena específico, diferenciado para estos delitos? Obviamente ya estamos perdiendo la idea de un delito nuclear de escaso alcance, porque sin una expansión del derecho penal no podemos atender estas otras formas de criminalidad transnacional, ¿verdad? Esto es claro. Por un lado esto, ¿no? ¿Cuáles serían entonces los objetivos específicos de la pena frente a estas nuevas formas de criminalidad? Y un tema que a mí me parece fundamental en Costa Rica, y es qué se debería hacer para lograr una persecución sistemática, real, de estas grandes formas de criminalidad pública y privada, porque lo que hay son grandes consorcios o uniones, ¿verdad? Transnacionales o de empresas privadas que finalmente tocan al funcionario público para procurarse actos de esta naturaleza. Me planteo esta pregunta porque usualmente puede haber una persecución real, sistemática, o una persecución francamente ideologizante, ¿verdad? No solo de remozar imágenes, ¿verdad? Cada cierto tiempo surge un escándalo de corrupción en Costa Rica, se da la apariencia de que se está haciendo una persecución, pero finalmente las estadísticas demuestran que los casos llevados a juicio y en los que se logra una recuperación patrimonial de bienes públicos o de dineros públicos o una condena son muy bajos. Entonces, en esta doble línea, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que esta persecución no sea mera ideología, mera imagen? ¿Qué hay que hacer? Sobre todo si tenemos claro que no hay una adecuada especialización de las policías para investigar estas formas de criminalidad, no hay una actualización o especialización profunda de los integrantes del Ministerio Público, ¿verdad? Y bueno, pues un poco en este sentido mi pregunta. Muchas gracias, Luis Ramón. Pues muchas gracias, doctor. Em, son dos cuestiones que son dos cuestiones distintas que están completamente interrelacionadas, porque al fin y al cabo, eh, cuando nos encontramos con cualquier fenómeno delictivo mm, frente a los cuales observamos permanentemente que las políticas criminales son ineficientes, son insuficientes, pero además, a pesar de que se van implementando nuevas herramientas, tenemos la percepción, y además no es una percepción subjetiva, es una percepción objetiva porque se puede cuantificar. Tenemos esa percepción objetiva y subjetiva de que las políticas no ejercen apenas efecto. Es lógico plantearse estas dos cuestiones, es decir, cuáles son los objetivos, qué objetivos debe marcarse el sistema penal con su arsenal de respuestas frente a la corrupción, teniendo en cuenta que la corrupción la podemos definir más allá de lo que es el simple enriquecimiento patrimonial individual, que entonces iría dirigido toda la respuesta del sistema penal iría dirigido como tradicionalmente hacia el sujeto individual que infringe la norma y por lo tanto teníamos que plantearnos digamos, todo el argumentario teórico respecto de si es la prevención general, qué es la prevención general, la prevención especial, cómo darle mayor o menor importancia a una configuración de esas fórmulas preventivas. Porque además la cuestión es que, como bien dice, el derecho penal pues tiene, digamos, unas capacidades muy limitadas para ejercer una influencia sustancial sobre fenómenos tan complejos en los que lo penal es solo una parte del mismo. En el fondo la pregunta está enlazada, es decir, ¿qué hacer fuera del derecho penal si el derecho penal con unos objetivos relativos a la pena u otros objetivos relativos a la pena no tiene una gran capacidad de influencia? Empezando por esta última cuestión, es decir, por la segunda pregunta, que luego volveremos a la primera, yo creo que hay un problema de, de percepción,
¿qué relación tienen los fenómenos criminales con la realidad que nos rodea? ¿No? Y claro, hablar de corrupción sin hablar de modelo económico es, no sé, es como beber arena. Eh, Solamente te puedes atragantar. Si no entendemos, eh, si no entendemos en qué contexto político-económico se desarrolla la corrupción, que es un contexto de, sobre todo, globalización y desregulación, porque la globalización neoliberal es desregulación jurídica y política. Si no entendemos que eso es así, todos los esfuerzos que hagamos desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico en el exclusivo ámbito del área penal serán esfuerzos, como demuestra la realidad, completamente inútiles. Entonces, entendamos bien dónde se está produciendo, es decir, cuál es el contexto en el que se produce la corrupción. Porque entonces las medidas tendrán que ir dirigidas tanto a la respuesta una vez cometido el delito como a la prevención teniendo en cuenta ese contexto. Por ejemplo, medidas que se pueden adoptar para la prevención de la corrupción antes de llegar a la vía penal, o como, digamos, o como un elemento importante de la persecución penal, pero de carácter previo, que es el tema de la protección de los denunciantes. La protección de los denunciantes no es una cosa, no es algo que se pueda incorporar en un artículo de la ley de enjuiciamiento criminal o de la ley procesal. Es decir, o en un capítulo ahí donde se especifique que los testigos pues, pueden tener algún tipo de protección, que no tienen por qué estar identificados y pueden concurrir en el juicio con una identidad figurada. Eso no es suficiente. De hecho, es muy insuficiente. La protección del denunciante en la corrupción es fundamental porque se trata de criminalidad organizada y las dinámicas de funcionamiento de las organizaciones criminales, me da igual que sean funcionarios, entre funcionarios o con particulares, las dinámicas son dinámicas de control de los sujetos en los que se ejerce poder y violencia informal sobre los integrantes. Romper ese silencio requiere romper la dinámica de violencia sobre los integrantes y por lo tanto no basta con una protección procesal durante el juicio. Es necesario que de algún modo, con carácter previo, se fomente salir de esa dinámica de corrupción, de esa dinámica de criminalidad organizada. Esto yo sé que es polémico porque en su momento fue polémico en Italia en materia de terrorismo con los Pentiti y sigue siendo polémico cómo debe tratar el sistema penal la cuestión de la delación. Pero en esta materia hay que tener en cuenta algo que es muy importante, que estamos hablando de sujetos participantes, no solo, pero mayoritariamente, son funcionarios públicos. Los funcionarios públicos no son ciudadanos particulares, no son sujetos con obligaciones ordinarias, son sujetos con obligaciones especiales. De hecho, cuando firman ser funcionarios públicos, en la firma de su contrato, por decirlo de algún modo, de manera genérica, viene incluido deberes de lealtad y protección. Por lo tanto, están especialmente obligados. Y la obligación de denunciar es una obligación específica dentro de la administración pública. Todo funcionario que conozca la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones tiene la obligación de denunciar. En España es delito no hacerlo. Si eso, yo no conozco ningún caso en España de procedimiento penal contra un funcionario por no haber perseguido un delito de corrupción. ¿No se puede? Claro que se puede. Pero es que, como decía antes, hay mecanismos administrativos que favorecen la impunidad dentro de la propia administración. Hay como una especie de sistema de autoprotección de la administración, de sus propios integrantes, y no existe esa posibilidad. Entonces, si no se establecen, digamos, estas
dinámicas no es posible. Otra posible aportación, que la mayor parte de los corruptos de la gran corrupción son responsables políticos. En muchos casos, no siempre, pero en muchísimos casos. Son responsables políticos. Y hay otra posibilidad que también es muy polémica y de hecho no se sabe si esto atenta contra el principio de presunción de inocencia o no, que es la posibilidad de aplicar la suspensión de actividad política a sujetos involucrados en procedimientos penales por corrupción. Claro, esto puede atentar contra el principio de presunción de inocencia, pero por otro lado, lo que nos encontramos fundamentalmente es un mecanismo de protección permanente, incluso con aforamientos. En España hay 250.000 personas aforadas que tienen protección especial en el enjuiciamiento de sus casos porque no tienen por qué dimitir de sus cargos políticos hasta que no tengan una condena en firme. Lo cual entiendo que es muy garantista no perder un cargo público, pero ¿por qué nunca se plantea, por ejemplo, la suspensión del cargo político? No digo la imposibilidad de perderlo, claro, porque aquí estamos mezclando muchas cosas, pero es que estamos hablando también del ejercicio de la soberanía política, digamos, los elementos fundamentales de lo que es el ejercicio de la soberanía dentro de un Estado democrático y de derecho, pero ¿por qué no se plantea la suspensión temporal de un cargo político mientras dura un procedimiento penal abierto? Porque entenderemos que esto es otra cosa también igual de importante, en principio debemos entender que los órganos judiciales no actúan de manera politizada, que ese es, digamos, uno de los grandes miedos que se plantean a la hora de abordar este tipo de cuestiones, de que se inicien procedimientos penales contra políticos, contra rivales políticos, para hacerlos desaparecer a pesar de que no haya elementos suficientes como para alcanzar una condena y de esa manera pervertir, digamos, los sistemas democráticos. De tal forma que los responsables públicos desaparezcan de ese espacio simplemente pero claro, para eso tendríamos que aceptar que los tribunales están politizados y que actúan también bajo el interés político de dañar a alguien, porque si, salvo que aceptemos que eso no es así, que son independientes, que los tribunales actúan de manera objetiva y entonces lo que no tiene sentido es que no se acepte la suspensión. Bien, todo este tipo de medidas son medidas que tienen que ver con la fenomenología de la corrupción, que tienen que ver con las dinámicas de desarrollo de la actividad corrupta y que plantean, evidentemente, debates arriesgados desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de las garantías políticas y constitucionales. Pero al mismo tiempo nos lleva a la otra pregunta, la primera pregunta del doctor Chan, que es el de los objetivos de la pena, los objetivos de la sanción penal en esta materia cuando los bienes, digamos, cuando la corrupción la planteamos como un fenómeno que tiene que ver no solo con las conductas individuales, sino que tiene que ver con los bienes jurídicos colectivos, con los intereses y los bienes de toda la ciudadanía que representa el buen funcionamiento, el correcto funcionamiento de la administración pública. Y claro, esto nos plantea una cuestión siguiente, una cuestión subsiguiente, que es igual de importante, y es la exclusión absoluta de las administraciones públicas, no de los partidos políticos, de las administraciones públicas de la responsabilidad penal directa. Claro, y tiene todo el sentido. Hacer responsable a una empresa no es lo mismo que hacer responsable a un municipio. Pero no es lo mismo en qué sentido. Depende de cuál sea el sentido
de hacer responsable penalmente a una organización. ¿Qué sentido tiene la declaración? Que es un poco lo que estaba, entiendo que era lo que estaba planteando, o por lo menos lo que, lo que yo entiendo o quiero trasladarles, que es: no es posible condenar a las administraciones públicas en términos penales, porque las administraciones públicas no son organizaciones que desarrollan funciones públicas en favor de los ciudadanos y por lo tanto no pueden ser objeto de sanción en términos de prevención. ¿Por qué no en términos de prevención? ¿Cuál es el problema? Para que exista, digamos, una mácula judicial sobre una delegación de juventud de un municipio determinado. ¿Obligaría ello a la disolución? No, porque en materia de derechos societarios a las empresas no necesariamente se les castiga disolviéndolas. No se podría disolver una administración, pero cualquier otra de las medidas habituales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas podría ser perfectamente planteable. Claro, no tiene sentido imponerle una multa porque al fin y al cabo es trasvasar dinero público de un bolsillo a otro. Pero eso te obliga a replantear el sentido de la lucha contra la corrupción dentro de un contexto de dinámicas que se producen dentro de la propia administración. La corrupción fuera de la administración solamente interesa en la corrupción privada de los negocios como un fenómeno, digamos, casi de naturaleza ética de los negocios y que afecta pues, a los sujetos que operan. Pero cuando la criminalidad se centra en la propia administración, es el único fenómeno delictivo que afecta directamente a la administración y a su funcionamiento y a la legitimidad y al significado de sus funciones. El sistema penal no se puede plantear la respuesta a la corrupción sin tener en cuenta quién es el sujeto que opera y no son los funcionarios, que sí, que también, individualmente. Los sujetos principales operadores de la criminalidad relacionada con la corrupción es la administración, porque es la estructura de la administración la que facilita la delincuencia. No son los funcionarios, que son unos perversos sujetos con falta de ética. Es la administración y sus dinámicas económicas, sus dinámicas legales, sus dinámicas de poder, la que es corrupta. Entonces, el sistema penal, ¿cómo puede plantear un sistema de respuesta de penas solamente para los sujetos individuales que lo que hacen es aprovechar las dinámicas de la administración pública? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, a la hora de repensar cómo abordar la criminalidad de corrupción dentro de las administraciones, es necesario articular respuestas que tengan que ver con la naturaleza y funcionamiento de la propia administración, que es la que lo facilita. En ese sentido, creo que se puede adaptar la respuesta del sistema penal en todas las fases. Creo que se puede readaptar a las medidas preventivas y a las medidas sancionadoras, teniendo en cuenta, digamos, estas dinámicas. Y me gustaría poner o ir a un terreno en el que esto quizás se pueda visualizar mejor. Que es el terreno poco analizado, relativamente poco analizado, pero bastante frecuente, de los casos en los que se conectan directamente los supuestos de corrupción privada y corrupción pública. Y me refiero a lo siguiente. A ver, una parte importante además en términos económicos, en términos, digamos, de repercusión económica negativa para los intereses públicos, una parte importantísima de esta corrupción tiene que ver con los procesos de licitación, de servicios públicos. No la que se produce después de que se hayan producido las licitaciones,
sino con los procesos de negociación. Estamos acostumbrados a visualizar que la corrupción, a esa a la que me refería inicialmente, es la corrupción del funcionario que recibe un regalo desde el ámbito privado para torcer, digamos, el correcto funcionamiento o la aplicación prevista de la legislación en cualquier materia pública. Pero lo que no solemos percibir es que previamente a esos modelos corruptos tradicionales existen otras formas de corrupción que cuando conectan con la administración pública lo hacen en unas dinámicas distintas. Les pongo otro ejemplo para que entendamos de lo que estamos hablando. En los procesos de licitación de servicios públicos, de obra pública, en general los servicios de obra pública, en particular, la administración desconoce, es ajeno, ¿no? Desconoce, igual es un poco arriesgado por mi parte. La administración es ajena a cómo, a los procesos que ocurren en el ámbito privado que hace que los sujetos privados accedan a la licitación. Para la administración esto es un ámbito de actuación privada que no le compete. Y entendemos que el acceso a las licitaciones es un acceso que se hace de forma libre e independiente por parte de los operadores económicos que participan en esas licitaciones y que solamente a partir de que presenten las licitaciones, o de que se presenten, mejor dicho, de que se presenten las propuestas de licitación, empiezan a tener interés para la administración. Pero eso es desconocer el mercado, es desconocer las dinámicas económicas. De tal forma que, por ejemplo, en España es muy habitual, o es relativamente habitual, que cuando se oferta, sobre todo obra pública, cuando se oferta obra pública o servicios públicos, llámese el agua, luz, en fin, cualquier servicio público que prestan empresas privadas, es muy habitual que varios operadores se pongan previamente de acuerdo para repartirse los procesos de licitación. Es decir, crean una especie de cártel en el que o bien alguien con más poder ejerce todo el poder y se lleva todas las licitaciones, o bien establecen una especie de dinámica de rotación en la que cada licitación que salga pues se reparte a una empresa distinta dentro de ese cártel, de tal forma que acuerdan o no presentarse o presentar propuestas que saben que no van a salir adelante por fallos o porque presenten propuestas absurdas o mal enfocadas, de tal forma que solamente tal. Pero, claro, eso implica garantizarse que otros operadores no participen. Y esto se puede hacer bien practicando la violencia, cosa que ya ha ocurrido en España en algunos casos, o bien simplemente utilizando la fórmula de la corrupción privada en los negocios, comprando por parte del cártel o de alguna empresa con mucho poder, comprando y sobornando a directivos de empresas competidoras, bien para que no se presenten o bien para que presenten propuestas defectuosas. Bien, esa dinámica de corrupción privada, que eso está regulado en el Código Penal y tiene su castigo propio, en realidad es una dinámica de corrupción privada para participar de manera artificiosa y legítima en una licitación pública. Es decir, no es corrupción privada porque sí, es para luego alterar con mayores garantías el ámbito de la licitación pública. Y la cuestión, aquí se plantean muchísimas cuestiones, digamos, de orden práctico para la aplicación de los tipos penales que pudieran corresponder porque la administración, si lo sé yo, lo sé no solo por la prensa, sino por casos judicializados y condenas al respecto, la administración también lo sabe. La administración sabe, porque esas dinámicas son bien conocidas, cuando esas licitaciones
proceden de una actividad ilícita previa, que es la propia creación del cártel, que ya es un acto ilícito, o bien por la existencia de corrupción privada en los negocios, que hace que, a su vez, la licitación esté manipulada. Claro, la administración en las licitaciones, ¿qué actitud adopta? Tienen las administraciones mecanismos de protección frente a las propuestas de licitación previamente manipuladas por corrupción o por creación de organizaciones ilegales, como son determinados cárteles que no están protegidos por la ley. Ahí vamos a encontrar un espacio de impunidad importante. Vamos a encontrar un espacio de impunidad importante porque concurrir a la licitación y aceptar la licencia, perdón, aceptar la propuesta de licitación de una estructura que se sabe que es ilícita, en realidad no es delito. Es un espacio de impunidad. Y tramitarla y concederla implica tramitarla y concederla sabiendo que no es la mejor oferta para la administración, porque evidentemente cuando se conciertan empresas para presentar una licitación, no lo hacen para ofrecer la licitación que más beneficia a la administración. Estaríamos, bueno, no se puede ser tan ingenuo. Se hace para presentar la oferta que más beneficia a la empresa y por lo tanto la que más perjudica a la administración. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica habitual es que la administración, suponiendo que no haya habido también un pago para que la administración la tramite, vamos a olvidarnos, digamos, del cohecho tradicional. ¿Cuál es la actitud de la administración? La actitud de la administración es, tengo que prestar un servicio, he hecho una licitación, solo tengo una propuesta, creo que es una propuesta que proviene de un acuerdo entre empresas, que es ilícito y es ilegal, y creo que no beneficia a la administración. Pero no tengo otra. Entonces tengo dos opciones. Suspender, es decir, declarar desierta la licitación, que es perfectamente viable, es una de las opciones que tiene la administración, o ir hacia adelante. Claro, para rechazarla, la licitación debería ser ostentosamente perjudicial para la administración. Pero nadie va a presentar en una situación de, digamos, de cártel o de acuerdo previo, nadie va a presentar en una licitación manipulada una propuesta inaceptable, porque entonces todo el esfuerzo previo se iría por el desagüe. No tiene ningún sentido. Entonces, la licitación tiene que ser presentable, tiene que ser aceptable en algún modo, pero lo suficientemente modificada como para que el principal beneficiario de la licitación sea, la empresa, no en ningún caso la administración. Y de este modo la administración se ve obligada, forzada, de alguna manera, a aceptar la misma. En ese espacio en el que se produce un daño para la administración, evidentemente, porque no es la mejor oferta, ni muchísimo menos, pero no hay otra, y hay que sacar adelante el servicio, en ese espacio hay una absoluta impunidad y una incapacidad completa del sistema penal para intervenir. Ni siquiera el derecho administrativo sancionador podría intervenir en ese caso para impedir que esa manipulación exista y que ese daño para la administración exista. Por lo tanto, a la hora de implementar medidas, las medidas de Contraloría, las medidas de control interno dentro de la administración son absolutamente fundamentales. Y el control no es un control, estamos acostumbrados a un control de legalidad puro, casi un control de legalidad formal en el que lo importante es visualizar o revisar si los requisitos están cumplidos, los requisitos formales de las propuestas que provienen de las licitaciones.
pero no existen apenas elementos o herramientas para evaluar si los requisitos son también requisitos materiales, es decir, si se cumple, si se va a cumplir el objetivo público que lleva incorporada la propuesta que se va licitado o que se ha abierto a, que se ha abierto a concurso de carácter público. Entonces, un control administrativo que no implique un verdadero control, tanto de forma como de contenido, teniendo en cuenta que el contenido es lo que tiene que ver con el correcto desarrollo de la función que tiene asignada la administración pública que propone o que desarrolla la licitación, que es la encargada y la responsable de llevar adelante los proyectos, en realidad estamos hablando de la nada. Estamos hablando de una supervisión mínima, de una supervisión irrelevante, de una supervisión sin capacidad real para abordar, para abordar esta cuestión. Por lo tanto, yo diría que yo creo que, aparte de las intervenciones del doctor Chang, creo que no les he dado mucha cancha para que intervengan los demás asistentes, que seguro que han hecho alguna valoración de carácter positivo o muy negativo sobre las propuestas o afirmaciones que he podido hacer a lo largo de la tarde. Podemos Y abrir a preguntas, profesor, en este claro, momento. la idea era que pudieran iniciar preguntas a lo largo de la intervención, pero bueno, si les podemos animar ahora a hacerlo directamente, mejor, porque podemos seguir tratando muchas cuestiones, digamos, de carácter general o de carácter más particular, pero igual es menos interesante que si hacen planteamientos que seguramente yo no habré abordado o lo habré hecho de una manera muy tangencial. Bueno, pues si alguien quiere plantear una pregunta o un comentario en este momento, pues el micrófono es de ustedes, escuchamos. Yo tampoco soy muy amigo de actividades virtuales, Luis Ramón. U- Sí, es que no, las dinámicas de incitación a la participación cambian completamente Claro, claro, y no es lo mismo estar en una sala y mirar a alguien a los ojos y obligarle claro, a que diga algo solo mirándole a los ojos, que es una claro. manera muy de la Gestapo de, de ejercer de ejercer la Vamos docencia. a, vamos a esperar. ¿Alguien tiene una pregunta? Si no, pues creo que la conversación, la conferencia ha sido bastante rica. Has tocado puntos centrales de la dinámica de esta forma particular de criminalidad Ujú, y pues nos llevamos ideas pues muy interesantes. Obviamente hay temas centrales, ¿verdad? De toda la teoría del delito, ¿verdad? Y de la teoría de la pena que pues ujú, se sacuden, ¿no? Y entran en circuito con estas formas de criminalidad, ¿verdad? sí, Eh, Temas centrales de la autoría y la participación, ¿verdad? Que claro. también pueden ser Sí, tratados, pero en términos generales, mm, pues has abordado de manera magistral, ¿verdad? Los temas más importantes o los puntos más importantes de esta temática. Compañeros, compañeras, estudiantes, ¿alguien desea hacer una pregunta? Bueno, bueno, si no, pues Disculpen, sí, que te da gusto. nos llegó una, con Nicolás, el asistente, pero nos llegó una Nicolás, pregunta por Facebook, realizada por medio muy de bien, Facebook que también estamos transmitiendo. Nos muy bien. preguntan, ¿considera que debería existir un tribunal especializado en delitos de corrupción? Bueno, ya existe, bueno. pero bueno. A ver, Ujú. yo creo que la especialización dentro del sistema penal en su conjunto es fundamental en estas nuevas formas de delincuencia que son realmente complejas, porque a diferencia digamos, del derecho penal mínimo clásico en el que el sistema penal podía operar por sí mismo prácticamente para resolver todos los casos, en este tipo de tipología, en estas tipologías de delitos más modernos, eh, confluyen áreas de conocimiento, áreas legales, áreas económicas
que los operadores del sistema penal normalmente no controlan porque no tienen formación especial para ello. Pero incluso plantean problemas de orden penal que son de extraordinaria relevancia y que requieren no solamente análisis penales, sino análisis, es decir, sino que requieren además apoyos externos. Fíjense simplemente en un antiquísimo problema de orden penal como es el de la legitimidad de las normas penales en blanco. Justo en estas materias, por ejemplo, en materia de corrupción, es perfectamente visible que muchos tipos penales de estas materias son normas penales en blanco que requieren remitirse permanentemente a normas de carácter administrativo, normas incluso del ámbito mercatorio, normas internacionales, en fin, áreas que no son estrictamente penales y que tienen que ayudar a conformar los contenidos de los elementos típicos del delito. Es decir, entender que efectivamente una prevaricación, pues es una prevaricación, es una resolución injusta, pero claro, una resolución injusta hay que saber primero que es una resolución y eso no te lo dice la ley penal, tienes que irte al derecho administrativo para entender que es una resolución, diferenciarla de actos administrativos que son actos administrativos, a veces son de hecho, son simplemente resoluciones de hecho o son resoluciones formales. Y claro, para un operativo judicial, piensen ustedes, por ejemplo, la formación que puede tener la policía judicial para iniciar una investigación de estas características. Probablemente una escasa formación para analizar si efectivamente hay indicios iniciales para poder, digamos, construir un procedimiento penal. Y evidentemente las fiscalías tienen que estar especializadas y los tribunales tienen que estar especializados. Por ejemplo, en España no existe un tribunal especializado en corrupción. Sí existe fiscalía especializada en corrupción, pero lo que hay son fiscales especializados, pero no como organismo, sino como formación individual, que luego van a tribunales ordinarios, porque la Audiencia Nacional eh, estudia casos que tienen que ver con porque alcanzan a todo el territorio o porque tienen dimensión internacional, pero si no, se analizan en otros tribunales regionales en los que no hay especialización ni muchísimo menos. Entonces, yo creo que la especialización es fundamental, pero sobre todo es fundamental que las fuentes las fuentes que alimentan el contenido de los elementos típicos de los delitos para los tribunales sean fuentes fiables, fuentes capaces de dar suficiente contenido a esos elementos para que luego se pueda afirmar que un elemento típico de un delito determinado efectivamente ha sido cometido o ha sido formalizado por parte de un sujeto en un procedimiento penal. Y eso requiere, digamos, la confluencia de distintos operadores, todos ellos con formación y especialización. Y por supuesto, yo creo que, como he dicho antes, la corrupción y el crimen organizado son inescindibles en muchos casos y por lo tanto las técnicas de investigación del crimen organizado deben ser elementos de enorme relevancia para la propia investigación de los delitos de corrupción, que son dos fenómenos que están muy limitados en la investigación precisamente por la internacionalización de la criminalidad, de esta criminalidad. Pero eso no quiere decir que sea insalvable. Hay dificultades notables para la persecución de delitos que tienen una dimensión internacional, pero bueno, para eso están, digamos, las herramientas de las que se está dotando la comunidad internacional para hacer la cooperación judicial cada vez más eficiente, con todos los obstáculos que todos conocemos y que sabemos que existen, y obstáculos que no son solamente formales de falta de eficacia, sino que tienen que ver también con el desinterés por la persecución de determinados delitos, sobre todo cuando tienen alcance político. Cuando la corrupción tiene nivel de relevancia política es cuando aparecen de repente todos los obstáculos posibles a efectos de investigación, persecución y demás, porque en el momento en el que los propios operadores, los sujetos implicados, elevan a la categoría de política la acción penal,
lo que están intentando es eliminar la legitimación del sistema penal para perseguir a los corruptos que provienen de la política. Y es verdad que muchas veces eso funciona, porque no hemos visto, en muchos países y en España también, hemos visto en muchas ocasiones cómo sujetos procesados por corrupción ganan holgadamente las elecciones porque han conseguido que su procesamiento penal se convierta en un elemento de crisis política en su propio favor. Y de repente ganan las siguientes elecciones con mayorías aún más holgadas. Entonces, claro, son muchas cuestiones las que hay que considerar para llevar esto adelante con garantías de que incluso frente a todas estas dificultades, enormes dificultades jurídicas, políticas, económicas, para perseguir este tipo de criminalidad, pues podamos ir salvándolas en la medida de lo posible. Aceptar la corrupción es aceptar la pérdida de calidad democrática de un país. Y por lo tanto, todos los esfuerzos son absolutamente necesarios. Muchas gracias, profesor. Efectivamente, para cerrar, pues creo que de los retos más grandes que tiene cualquier sistema penal en el mundo, pues uno de ellos es el reconocimiento de derechos para los más vulnerables, ¿verdad? De manera material, efectiva en cada uno de los procesos. Pero además, el otro, no menos importante, es el de una persecución efectiva de los poderosos, ¿no? Mm, Hay características esenciales de nuestros sistemas penales, es que efectivamente algunos son tratados con puño de hierro como enemigos y otros son tratados con guante de seda como amigos. mm. Muchas gracias al profesor por su importante clase del día de hoy. Luis Ramón, bienvenido de nuevo al instituto. Muchas gracias por sumarse a esta celebración. Toda nuestra gratitud y muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias a quienes nos acompañaron y al personal administrativo del instituto por haber hecho posible esta actividad. Muy buenas tardes y muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias a todos y espero que podamos compartir en un futuro otra actividad académica igual de interesante. Gracias, buena tarde.